Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. A continuación les presentaré una recopilación de los temas tratados en el semestre. Iniciamos con introducción a la estadística, sobre los conceptos básicos de estadística, objetivos de la estadística y la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Seguido de eso, observamos la descripción de datos y los gráficos estadísticos, donde vimos la distribución de frecuencias para datos cuantitativos y la construcción gráfica de distribuciones de frecuencias, histogramas y polígono de datos. También observamos las medidas de tendencia central, donde utilizamos el programa de base de datos de SPSS y seleccionamos el siguiente tema, que es secuelas y afectación pulmonar en pacientes con permanencia prolongada en unidades de cuidados intensivos. Y realizamos los siguientes cálculos por medio de moda, mediana, media aritmética, media geométrica, media armónica y de igual forma utilizamos las medidas de dispersión, que son la varianza, desviación estándar, rango, coeficiente de variación. Observamos y realizamos el análisis de descripción de los cuartiles, percentiles y deciles. Y por último, cerrando el semestre, observamos sobre las probabilidades en estadística y cada uno de sus conceptos, como la definición de probabilidad clásica, propiedades de las probabilidades, experimento o fenómeno aleatorio, espacio muestral y el suceso aleatorio. Muchas gracias. La estadística. La estadística es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, analizar e interpretar datos con la finalidad de llevar a cabo una determinada investigación. Recordemos que la función principal de la estadística es estudiar los diversos fenómenos naturales, económicos y sociales para mejorar la comprensión y tener una información adecuada acerca de una población. Tenemos que siempre tener en cuenta que el método estadístico consta de las siguientes etapas, que serían planificación, recolección, elaboración o procesamiento y análisis e interpretación. La planificación consiste en la realización de un esquema organizativo que permite evaluar la factibilidad de la investigación. La recolección de datos se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo y preciso de una zona de interés. La elaboración de datos son hechos o observaciones o experiencias en que se basa el argumento, la teoría o la prueba. Y por último tenemos el análisis o interpretación de datos, un proceso que consiste en la inspección y transformación de datos con el fin de extraer información de utilidad para derivar en unas conclusiones concretas que permiten establecer la toma de decisiones adecuadas. La estadística en la enfermería es una parte esencial, por cuanto los programas de salud son cuantificados, informes mensuales, en donde se cuantifica series de datos para poder medir los indicadores del mismo. También es importante ya que proporciona el conocimiento y comprensión de informes acerca de la etiología y el pronóstico de enfermedades, a fin de asesorar a los pacientes sobre la manera de evitar las enfermedades o limitar sus defectos. Otra de las importancias es que nos permite comprender los fundamentos racionales que se basan en las decisiones de diagnóstico, pronóstico y la terapéutica. Otra importancia también es que interpreta las pruebas de laboratorio y las observaciones. A continuación, las ramas de la estadística. Una de ellas es la estadística descriptiva, que es aquella que se refiere a los métodos de recolección, organización, resumen y presentación de un conjunto de datos. Estadística inferencial. Su objetivo principal es extraer las conclusiones útiles sobre la totalidad de todas las observaciones posibles, basándose en la información recolectada. A continuación, vamos a hablar sobre qué es una variable estadística. Una variable estadística es una característica de una muestra o población de datos que pueden adoptar diferentes valores o variar en cuanto a cantidad y calidad. En la realización de nuestro trabajo hemos escogido como tema secuelas y afectación pulmonar en pacientes con permanencia prolongada en cuidados intensivos. Y de acuerdo a la investigación realizada, hemos formulado una encuesta basada en los tipos de variables que a continuación vamos a describir.
Las variables cualitativas. Las variables cualitativas se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Podemos distinguir dos tipos: variable nominal u ordinal. Variable nominal presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden, que expresa con nombre una cualidad no necesariamente ordenable. Hemos tomado como ejemplo para nuestros pacientes la siguiente pregunta: ¿qué tipo de raza se considera usted? Las alternativas a elegir son blanco, mestizo, negro y afroecuatoriano. La variable ordinal. Una variable ordinal es una variable que puede ser ordenada y se puede ordenar de mayor a menor, es decir, de forma descendente o ascendente. En esta variable hemos tomado como ejemplo para nuestros pacientes la siguiente pregunta: ¿usted con qué frecuencia se enferma de gripe o de tos? Las alternativas a elegir son nunca, casi siempre o siempre. Otro tipo de variable tenemos las variables cuantitativas, que son aquellas que asignan un valor numérico que mide alguna característica del individuo. Estas variables se clasifican en dos: las discretas y continuas. Las variables discretas son aquellas que asumen un número contable de valores. Para nuestros pacientes hemos tomado el siguiente ejemplo: ¿cuánto tiempo cree usted que tomará recuperarse una persona que haya padecido de COVID-19? Las siguientes alternativas son de 1 a 5 meses, de 1 a 2 años, de 2 a 4 años o de 4 años en adelante. Variables continuas son aquellas que pueden asumir un número incontable de valores. El siguiente ejemplo lo hemos tomado. Menciona su peso antes y después de haber tenido COVID-19. Las siguientes alternativas son el peso anterior y el peso actual. El siguiente tema a tratar es distribución de frecuencia para datos agrupados. La distribución de frecuencias agrupadas o tabla con datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores e intervalos que tengan la misma amplitud, denominados clase. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. A continuación, hemos realizado una tabla de datos agrupados con el fin de tener un mejor conocimiento sobre los resultados de los pacientes que están en UCI por problemas de COVID-19 y presentan una saturación menor a lo normal. Para realizar una adecuada tabla de datos agrupados se tiene que tener en cuenta las siguientes partes. Primero, intervalo. Los intervalos encuentran todos los números comprendidos entre ambos y también puede estar en sus extremos. El rango. El rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, aún más dispersos están los datos, sin considerar la afectación de los valores extremos. El rango también es llamado amplitud o recorrido de medida. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta son las veces en las que se repite un elemento. Frecuencia relativa. Esta se obtiene mediante la división del número de veces que se repite un elemento para el número total de elementos. En nuestro caso tomaríamos por un ejemplo el número 10 y lo dividimos para el número 50, teniendo un resultado de 0.2. Y así vamos a continuar realizando con todos los elementos obtenidos y como resultado tenemos el valor de 1. La frecuencia acumulada. Como base tomamos al número 10, que es el primer valor de esta frecuencia. A continuación sumamos con el siguiente número de la frecuencia absoluta, que es el número 14, para obtener el siguiente número, que es igual a 24. Al terminar la suma de la frecuencia acumulada con la frecuencia absoluta, tiene que darnos como valor el número de los elementos que poseemos, y en este caso es el valor a 50. Frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Se representa por n, se puede expresar en tantos por ciento.
Para obtener el valor de la frecuencia relativa acumulada, vamos a tomar como base el 0.2 de la frecuencia relativa. Vamos a sumar el 0.28 de la frecuencia relativa, dándonos como resultado el 0.48. Así vamos a hacer sucesivamente con todos los valores de la frecuencia relativa hasta terminar y que nos dé como resultado en la frecuencia relativa acumulada el número 1. La recolección de estos datos nos ayuda a obtener una mejor información sobre los pacientes que están en estado UCI que presentan una saturación alterada. A continuación vamos a dar nuestra opinión sobre los temas tratados en el presente video. Como es de conocimiento, la estadística permite estudiar diversos fenómenos. Entre los más relevantes están fenómenos naturales, económicos y sociales de nuestra vida diaria. Este tema me parece de suma importancia y fundamental al momento de realizar un estudio o una investigación de un determinado tema, ya que tener la recolección de datos precisos y una correcta planificación nos permite organizar, procesar e interpretar las características de un grupo o población que se desea tratar. Me parece también interesante haber hecho este tipo de trabajo, ya que tenemos un mejor conocimiento para aprender y entender de manera efectiva el tipo de variables que tiene la estadística, ya que nos da a conocer que las variables toman ciertas características de población, que se realizará un estudio estadístico y tal vez una posible medición. Recordemos también la importancia de la distribución de frecuencia, que es una forma de organizar un conjunto de datos para luego clasificarlos en categorías o clases y como resultado obtener observaciones de las mismas. Pues la distribución de frecuencia cumple con la necesidad de resumir información para que los datos obtenidos sean útiles, para ayudarnos a resolver problemas y asimismo obtener decisiones. Recordemos también que para llegar a una buena conclusión debemos hacer la distribución de frecuencia correctamente. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. Nuestro grupo está conformado por Amanda Estrella, Evelyn Escorza y Kevin Huelca. A continuación vamos a hablar sobre la representación gráfica en estadística. A continuación vamos a hablar sobre los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son herramientas importantes, ya que nos permite tener una mejor visualización de los datos que vamos a tratar y nos permite identificar y comprender mucho más fácil la información. De igual forma, nos permite representar de manera accesible una información compleja y facilita al usuario o al lector tener una información de manera clara y precisa, facilitando la comparación y la comprensión de la evolución de distintas variables en comparación con otras. Los gráficos estadísticos son clave para la interpretación y análisis de datos, ya que nos muestra de manera visual cómo evoluciona uno o más variables en comparación con las otras. Los principales gráficos estadísticos son gráfico de barras, gráfico de tarta o diagrama de sectores, gráfico de líneas o diagrama de frecuencias, gráficos rectangulares, gráfico de dispersión y por último tenemos el gráfico lineal. Ahora nombraremos los gráficos que utilizamos para la elaboración de nuestro trabajo en relación a nuestro tema, que es secuelas y afectación pulmonar en pacientes con permanencia prolongada en unidades de cuidados intensivos. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, licenciado. Yo le voy a hablar sobre los tipos de gráficas. Como primera gráfica tenemos el gráfico de cascada. El gráfico de cascada es una forma de visualización de datos que ayuda a comprender el efecto acumulativo de datos positivos y negativos, como vemos en estas imágenes. Puede ir variando. En datos negativos sería la gráfica para abajo. En datos positivos, la gráfica va para arriba. Y cuando es de un valor neto, tenemos una gráfica en recta. A continuación le voy a hablar sobre el gráfico de líneas. Los
Los gráficos de líneas permiten visualizar los cambios a lo largo de un rango continuo, con el tiempo o la distancia. Puede variar, va subiendo, bajando o inclusive se puede mantener en un valor neto, que es recto. El siguiente gráfico del cual le voy a hablar es el gráfico de barras. El gráfico de barras es una gráfica para resumir datos de un conjunto. Muestra los datos usando barras de la misma anchura. Lo que va a variar es la altura. Podemos diferenciar valores con varios colores o lo podemos mantener de un solo color, como vemos en las siguientes imágenes. En este caso tenemos el cereal favorito. Hemos ocupado los mismos colores en este tipo de barras. Y en el de acá tenemos diferentes colores para especificar algo diferente, un tema diferente o números netos. A continuación voy a hablar sobre el gráfico rectangular. Es un diagrama compuesto constituido por un rectángulo dividido en porciones, que de tal manera cada una de estas porciones es proporcional a la magnitud del valor que representa. Dentro de cada porción del rectángulo se rotula el nombre de lo que significa o representa cada componente. Como podemos observar en este ejemplo, que se han tomado los valores sobre los principales síntomas que tiene una persona cuando presenta COVID-19. Entre ellos está fiebre, tos seca, fatiga y dolor corporal. Observamos aquí en esta gráfica rectangular que el que posee mayor proporción es fiebre. Gráfico circular o de torta. Estos gráficos nos permiten ver la distribución interna de los datos que representa un hecho en forma de porcentajes sobre un total. Consiste en dividir un círculo de sectores cuyas superficies sean proporcionales a las cantidades correspondientes a cada categoría. Como podemos observar aquí, se tomó por ejemplo grupos sanguíneos que presentan algunos pacientes en UCI. Entre ellos están A positivo, A negativo o positivo o negativo, AB positivo y B positivo. Podemos observar aquí que cada uno presenta diferentes porcentajes. Gráfica de columna. Es una representación en dos dimensiones de la frecuencia, ya sea absoluta o relativa, de una variable cuantitativa o cualitativa, pero siempre discreta y distribuida en columnas. En otras palabras, es un gráfico de columnas que representa una variable discreta a través de columnas o barras verticales. En estadística es una herramienta útil para representar conjuntos de datos y en este caso, datos en formato discreto. Como podemos observar igualmente en este ejemplo que se ha obtenido es de pacientes COVID que han fumado constantemente antes de ingresar a UCI. Aquí en este ejemplo representamos por edades. Entonces podemos observar que el que presenta mayor porcentaje es la edad entre 26 y 35 años. Gracias. A continuación les voy a hablar sobre el SPSS. El SPSS es el acrónimo de Producto de Estadística y Solución de Servicio. Es un formato que ofrece IBM para un análisis completo y detallado. Hoy en día es considerado un software popular entre los usuarios de Windows. Es utilizado para realizar la captura y análisis de datos, para crear tablas y representaciones gráficas. El SPSS es conocido por su capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos y es capaz de llevar a cabo análisis de texto, entre otros formatos. El SPSS se utiliza para una amplia gama de análisis estadísticos, como las estadísticas descriptivas, por ejemplo, medidas y frecuencias. También se utiliza para las estadísticas bivariadas, por ejemplo, análisis de varianza, desviación estándar, entre otros. Especialmente nos permite analizar los factores y a realizar una representación gráfica de datos correctamente.
Como primer punto, en el trabajo realizado hemos elegido un ejemplo de variable nominal, seleccionando como nuestra opción tipo de raza. Hemos desglosado 5 etnias: negro, blanco, mestizo, afroecuatoriano y otros. En la siguiente variable nominal hemos tomado la opción de síntomas, de los cuales tenemos las siguientes opciones para seleccionar: fiebre, tos seca, dolor corporal, fatiga o ninguno. En la tercera variable nominal seleccionamos el género de cada persona, dando como opciones a responder masculino y femenino. Cerrando las variables nominales, nuestra elección ha sido grupo sanguíneo. Hemos escogido los siguientes ítems: A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, AB positivo, AB negativo, B positivo, B negativo. Otra variable escogida para nuestro trabajo es la variable ordinal. A continuación detallaremos el contenido. En nuestra encuesta elegimos como variable ordinal el uso de la medicina alternativa, dejando a elección las siguientes respuestas: nunca, pocas veces, muchas veces. La siguiente variable ordinal seleccionamos la insuficiencia respiratoria de una persona después de poseer COVID, desglosando como opción a responder insuficiencia respiratoria alta, regular y baja. Damos finalizado la variable ordinal, eligiendo como opción la frecuencia con la que una persona se enferma de gripe, dando a elegir como respuesta las siguientes alternativas: nunca, casi nunca, frecuentemente, siempre, casi siempre. Para cerrar el tema de variables, hablaremos de las variables de aspecto cuantitativo. Como primera opción, hemos elegido la saturación actual de cada persona. En esta variable nos damos a elección ítems, ya que esperamos que la persona coloque una respuesta sincera. La siguiente pregunta de la variable mencionada es: ¿cuántas personas presentan problemas respiratorios en su hogar? La respuesta esperada es la cantidad concreta y directa de cada persona encuestada. A continuación, hemos seleccionado la siguiente variable referente a los familiares infectados con COVID-19, dando espacio a una respuesta abierta pero segura. En la siguiente opción elegida está el peso de una persona después de padecer COVID-19, esperando una respuesta real por parte de la persona encuestada. Y nuestra última variable que hemos seleccionado es la temperatura actual de cada persona, esperando obtener un resultado sincero. Después de haber realizado todas las variables que tratamos en nuestro trabajo, tenemos los siguientes datos. De acuerdo a las personas que fueron encuestadas, hemos obtenido los siguientes resultados, como pueden observar en la siguiente base de datos. A continuación voy a hablar sobre las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Especialmente las medidas de tendencia central son 3. La media aritmética, también conocida como promedio, la mediana y la moda. A continuación mi compañera. En nuestro trabajo realizado, la variable seleccionada es familiares que fueron infectados por COVID-19. Rango. Al rango se lo calcula de esta manera: valor máximo menos el valor mínimo. Como podemos observar en nuestra tabla, el valor máximo es el 5 y el valor mínimo 1, teniendo un rango de 4. Moda. En la estadística, la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. En nuestro trabajo, el valor 1 es el que más se repite, debido a que en las encuestas realizadas
presentaron al menos una persona infectada por COVID-19. Mediana. En el ámbito de estadística, la mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenado. La fórmula es valor máximo más el valor mínimo. Y a esta se le divide para 2 y en nuestra base de datos nos da igual a 3. Media. En matemáticas y en estadística, una media o promedio es una medida de tendencia central. A la media se la calcula mediante la suma de todos los datos divididos para el total de datos obtenidos. En nuestra tabla podemos observar 176 y se lo divide para el 62, que es el número de personas infectadas, obteniendo un resultado de 2.84. A continuación, les voy a hablar sobre las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión tratan, a través del cálculo de diferentes fórmulas, proyectar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de una variable. Especialmente las medidas de dispersión están la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. A continuación, como podemos observar en la siguiente tabla, para obtener la varianza vendría a ser x menos la media aritmética elevada al cuadrado multiplicado por la frecuencia y dividido para n, que vendría a ser el número de personas que fueron encuestadas. Como podemos observar en nuestra primera tabla, x, nuestro primer valor es 1. Menos la media aritmética, que es 2,84 elevada al cuadrado y multiplicado por la frecuencia, que en este caso vendría a ser 17, dándonos como resultado 57,55. Esa misma fórmula le aplicamos al resto de los valores, dándonos como resultado final 130,39. Para obtener el cálculo final de la varianza es la sumatoria de x menos el promedio elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia dividido para n. En este caso vendría a ser 62, dándonos como resultado 2,13 de las personas que fueron contagiadas con COVID-19. A continuación, les voy a hablar sobre la desviación típica o desviación estándar. La desviación estándar o desviación típica es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable. La desviación estándar es siempre mayor o igual que 0. En este caso, como podemos observar en la siguiente tabla, para sacar la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso es 2,13, dándonos como resultado 1,46. Para afirmar que nuestros datos estén correctamente, podemos verificar en la siguiente base de datos. Varianza tenemos 2,13 y en nuestra tabla de datos realizada en SPSS tenemos 1,46. Tenemos 2,13. En nuestra desviación estándar tenemos 1,46 y en nuestra base de datos tenemos 1,46. Finalmente, voy a hablar sobre el coeficiente de variación. Su cálculo se obtiene al dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del conjunto y por lo general se expresa en porcentaje para su mayor comprensión. Como podemos observar, para sacar la fórmula del coeficiente de variación es la desviación estándar dividido para el promedio multiplicado por el 100%, dándonos como resultado 51,39%. Estos han sido los resultados finales de nuestra base de datos en relación a la media, a la moda, a la mediana, las medidas de dispersión, especialmente la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Muchas gracias. Para finalizar, podemos concluir que en la realización de este trabajo nos ayudó a poseer datos verídicos de una población determinada, aplicados mediante una encuesta determinada en el trabajo.
Hemos utilizado la representación en gráficas estadísticas. Hemos determinado ciertas variables, aquellas que trabajamos en el programa SPS, que nos ayuda en el análisis de datos determinados. Además, en este programa aprendimos a desarrollar las medidas de tendencia central, como la moda, la mediana, la media geométrica, la media aritmética y la armónica. También concluimos con las medidas de dispersión, dando como resultado lo elaborado en nuestra tabla de datos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Evelyn Escorza, Amanda Estrella y mi persona, Kevin Walcott. Nuestra línea de investigación, de acuerdo a la CENESID, se trata de enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente sobre secuelas y afectación pulmonar en pacientes con permanencia prolongada en unidades de cuidados intensivos. Nosotros hemos escogido este tema ya que los pacientes que requieren tratamientos en las unidades de cuidados intensivos, UCI, son los que tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental, como el delirio, trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión. El objetivo planteado en este trabajo es estudiar el pronóstico de los pacientes con enfermedades médicas que ingresaron a UCI en función de la duración de la estancia. Hemos realizado una base de datos en el programa SPSS, donde obtendremos el resultado de 62 pacientes con las siguientes variables a tratar, referente a nuestro tema. A continuación, mi compañera. Como primer punto, en el trabajo realizado hemos elegido un ejemplo de variable nominal, seleccionando como nuestra primera opción tipo de raza. Hemos desglosado 5 etnias: negro, blanco, mestizo, afroecuatoriano y otro. En la siguiente variable nominal hemos tomado la opción de síntomas, de los cuales tenemos las siguientes opciones de seleccionar: fiebre, tos seca, dolor corporal, fatiga o ninguno. En la tercera variable nominal seleccionamos el género de cada persona, dando como opción elegir masculino y femenino. Cerrando las variables nominales, nuestra elección ha sido grupo sanguíneo. Hemos escogido los siguientes ítems: A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, AB positivo, AB negativo, B positivo y B negativo. Otra variable escogida para nuestro trabajo es la variable ordinal. A continuación detallaremos el contenido. En nuestra encuesta elegimos como variable ordinal el uso de la medicina alternativa, dejando a elección las siguientes respuestas: nunca, pocas veces, muchas veces. La siguiente variable ordinal seleccionamos la insuficiencia respiratoria de una persona después de poseer COVID, desglosando como opción insuficiencia alta, regular o baja. Damos por finalizado con la variable ordinal, eligiendo como opción la frecuencia con la que una persona se enferma de gripe, dando a elegir como respuesta las siguientes alternativas: nunca, casi nunca, frecuentemente, siempre y casi siempre. Para cerrar el tema de variables, hablaremos de la variable de aspecto cuantitativo. Como primera opción, hemos elegido la saturación actual de cada persona. En esta variable no damos a elección ítems, ya que esperamos que la persona coloque una respuesta sincera. La siguiente pregunta de la variable mencionada es: ¿cuántas personas presentan problemas respiratorios en su hogar? La respuesta esperada es la cantidad concreta y directa de cada persona encuestada. A continuación, hemos seleccionado la siguiente variable referente a los familiares infectados por COVID-19, dando espacio a una respuesta abierta pero segura. En la siguiente opción elegida está el peso de una persona después de padecer COVID-19, esperando una respuesta real por parte de la persona encuestada. Nuestra última variable que hemos seleccionado es la temperatura actual de cada persona, esperando obtener un resultado sincero. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Amanda Estrella.
En estadística, la media aritmética, también llamada promedio o media, es un conjunto infinito de números. Es el valor característico de una serie de datos cuantitativos, objeto de estudio que parte del principio de la esperanza matemática o valor esperado. Se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el hermano de sumandos. Cuando el conjunto es una muestra aleatoria, recibe el nombre de media, siendo uno de los principales estadísticos muestrales. A continuación podemos visualizar la fórmula de la media aritmética. La sumatoria de xy por fi y la sumatoria de los datos xy por fi me da como resultado 3815. Ese resultado lo vamos a dividir por el número de encuestados, en este caso son 50 personas. Al realizar esta operación nos da como resultado 76.30. Ese es el valor de la media aritmética, que en nuestro caso es el promedio de la saturación de los pacientes de COVID a los cuales hemos encuestado. La tabla con datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud, denominados clase. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Realizamos esta tabla de datos agrupados con el fin de tener un mejor conocimiento sobre los resultados de los pacientes que están en UCI por problemas de COVID-19 y presentan una saturación menor a lo normal. Estos datos hemos sacado empleando la encuesta solicitada. Bueno, mi nombre es Evelyn Escorza y a continuación voy a hablar acerca de qué es la varianza. La varianza es una medida de dispersión que se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto de la medida aritmética de los mismos. Y de esta manera se calcula la varianza como la suma de los residuos elevados al cuadrado y divididos entre el total de observación. En nuestro caso, la variabilidad es 59,01 de saturación en pacientes con COVID-19, que a continuación voy a explicar. A continuación voy a hablar sobre qué es la desviación estándar. La desviación estándar es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. La desviación estándar se puede utilizar para establecer un valor de referencia para estimar la variación general de un proceso. En nuestro caso, el indicador de dispersión es 7,68 en saturación con pacientes COVID, que a continuación voy a demostrar. A continuación voy a explicar cómo determinar la varianza y cómo determinar la desviación estándar. Para ello hemos tomado, por ejemplo, los porcentajes de saturación de personas que poseen COVID-19. ¿Cómo determinar la varianza? La varianza la determinamos por el símbolo sigma elevado al cuadrado, que es igual a la sumatoria de los puntos medios que tenemos aquí en nuestra tabla, menos la media aritmética, que en nuestro ejemplo es de 76,30. Esto es elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta, y esto es dividido para n, que n es el número de personas encuestadas y en nuestro caso es de 50 personas, obteniendo ya la sumatoria de todas nuestras varianzas, la sumatoria total de 2.950 dividido para 50, obteniendo nuestra varianza de 59,01. Esta es la variabilidad de la saturación en personas con COVID. A continuación voy a explicar cómo determinar nuestra desviación estándar. Es por medio de sigma, que es igual a nada más que la raíz cuadrada de nuestra variable, que es 59,01, obteniendo
el valor de 0.68. Este es nuestro resultado total de nuestra desviación estándar. Gracias. Los percentiles. Los percentiles son los 99 valores que dividen en 100 partes iguales el conjunto de datos ordenados. Sencillamente, percentil es el valor recorrido de una variable bajo el cual se encuentra una proporción determinada de la población. Los cuartiles. Los cuartiles son los 3 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes porcentualmente iguales, correspondientes al 25%, 50% y 75%. Los deciles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 10 partes porcentualmente iguales. Son los 9 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Son también un caso particular de los percentiles, ya que podemos definir decil como percentil, cuyo valor que indica su porción en un múltiplo de 10. Percentil 10 es el primer decil, percentil 20 es el segundo decil, etc. El primer decil de 1 indica que solo existe un 10% de probabilidad de que el valor de la variable esté por debajo de esta cifra. El quinto decil de 5, denominado también caso base, indica que existe igualmente un 50% de probabilidad de que el valor esté por encima como por debajo de esta cifra representada, la mediana de la distribución. A continuación, mi compañero va a presentar unos ejemplos que han sido aplicados en nuestra encuesta. Buenas tardes. Como ya quedó claro los conceptos de percentiles, cuartiles y deciles, a continuación les voy a dar el procedimiento de cómo calcular los percentiles en nuestra base de datos. Como podemos observar en la siguiente imagen, estos son los valores que nos arrojó nuestra aplicación SPS en nuestra tabla de datos. Nosotros vamos a calcular especialmente el percentil 85. Si nos dirigimos a nuestra tabla, en el percentil 85 tenemos en la saturación 97. ¿Cómo verificamos que ese valor está correctamente? Realizando la siguiente fórmula, que es percentil por N, que en este caso es el número de personas encuestadas, dividido para 100. Aplicando esos valores en nuestra tabla de datos, nos da como resultado 85 por 62, que son las personas encuestadas, dividido para 100, dándonos como resultado 52,7. Ese valor nos ayuda a identificar la posición en nuestra tabla de datos de la frecuencia acumulada absoluta. Al no reflejarse en nuestra tabla de datos el número obtenido, nos vamos al valor próximo, que en este caso es 54. Y en la misma columna verificamos que el número es 97. Esto nos ayuda a identificar que nuestra tabla de datos obtenida en el SPS es 97. Entonces podemos concluir que en un 85% de los pacientes con COVID la saturación media es 97. A continuación seguiremos con los deciles. Ahora les hablaré sobre cómo hacer el procedimiento para calcular los deciles. Como este conocimiento, la tabla que tenemos a continuación es la tabla que nos arrojó la aplicación SPS sobre nuestra tabla de datos. Como ya sabemos, el decil está en un rango de 10 en 10 hasta llegar al 100%. Nosotros vamos a calcular especialmente el decil 40, que si observamos en nuestra tabla de datos, tenemos 40 y en la saturación 94. Como en los percentiles, para verificar que este valor está correctamente, aplicamos la siguiente fórmula, que en este caso sería decil por N, que es el número de personas encuestadas, dividido para 10. Esta fórmula la aplicamos a nuestros datos teniendo como resultado lo siguiente: 4 por 62 dividido para 10, dándonos como resultado 24,8. Este valor nos ayuda a identificar la posición en nuestra tabla de datos de la frecuencia absoluta acumulada,
que al momento de no reflejarse vamos al valor próximo, que en este caso sería 98, que en la misma columna nos da como resultado en el rango de saturación 94. Este es igual a los datos obtenidos en nuestra aplicación SPSS. Entonces podemos concluir que el decil 40 de pacientes contagiados con COVID, podemos decir que la saturación promedio es 94. Ahora vamos a hablar por último sobre los cuartiles. Como ya sabemos el concepto de cuartiles, a continuación les voy a indicar el procedimiento de cómo realizarlo en nuestra tabla de datos. La imagen que tenemos a continuación son los valores obtenidos de nuestra aplicación SPS. Como sabemos, los cuartiles es el 100% dividido para 4. Nosotros nos enfocaremos especialmente en el cuartil número 3, que tenemos a continuación en nuestra tabla como 75 y en nuestra saturación 96. ¿Cómo verificamos que ese dato está en lo correcto? Realizando la siguiente fórmula, que es cuartiles por n dividido para 4. Realizamos esa fórmula con nuestros datos que obtuvimos en nuestra aplicación, teniendo como resultado 3 por 62 dividido para 4. En este caso nos da como resultado 46,5. Este valor nos ayuda a identificar la posición en nuestra tabla de datos, especialmente en nuestra frecuencia absoluta, que al momento de no reflejarse, vamos al valor siguiente, que en este caso vendría a ser 50, que en la misma columna podremos verificar que en el rango de saturación da 96. Esto nos ayuda a comprobar que tenemos el mismo resultado en nuestra base de datos de la aplicación SPS, y entonces podremos concluir que el cuartil 3 en pacientes de COVID, la saturación promedio es 96. Esto sería todo con respecto al tema de distribución de frecuencia de datos agrupados de la media aritmética, la varianza y la desviación estándar. Y los datos que tuvimos finalmente fueron los percentiles, los deciles y cuartiles. Hablar sobre la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad se refiere a la mayor o menor posibilidad de que ocurra un suceso. Esto quiere decir, su noción viene de la necesidad de medir la certeza o duda de que un suceso dado ocurra o no. Este establece una relación entre el número de sucesos favorables y el número total de sucesos posibles. A continuación, mi compañera. ¿Qué es la probabilidad clásica? La probabilidad clásica es un caso particular del cálculo de la probabilidad de un evento. Se define como el cociente entre los eventos favorables a dicho evento y el total de eventos posibles, con la condición de que cada uno de estos eventos sean todos igualmente probables. A la probabilidad clásica también se la conoce como probabilidad a priori o probabilidad teórica. ¿Qué es el fenómeno aleatorio? En primer lugar, un fenómeno aleatorio es por naturaleza impredecible. De ahí que se denomine aleatorio. Por ejemplo, la climatología, bajo circunstancias similares, el clima puede ser cambiante. Ahora bien, el hecho de que un fenómeno aleatorio por definición esté dominado por las leyes del azar no impide que sea susceptible de ser estudiado. Es más, la teoría de la probabilidad nace precisamente por la existencia de fenómenos aleatorios. A continuación, mi compañera. Espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria. Lo representaremos por E, o bien con la letra griega. Suceso aleatorio. Un suceso aleatorio es un subconjunto del espacio muestral. Esto es un conjunto de resultados posibles del experimento aleatorio. A continuación vamos a elegir unas variables de nuestra encuesta para realizar la probabilidad clásica y los sucesos aleatorios. Ejemplo de probabilidad, donde hemos elegido un paciente de nuestra encuesta que hemos realizado en Quito.
donde la pregunta es qué tipo de raza se considera usted. Las variables a elegir son las siguientes: blanco, que lo vamos a representar con la B; mestizo, que igual lo vamos a representar con la M; negro, que lo vamos a representar con la N; afroecuatoriano, que lo vamos a representar con la A; u otros, que lo vamos a representar con la O. A continuación hemos realizado 3 sucesos aleatorios. A es igual a. Hemos sacado 10 pacientes con el tipo de raza afroecuatoriana. Entonces procedemos a poner A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 y A10. En el siguiente suceso aleatorio hemos conseguido 5 pacientes con otro tipo de raza, que colocaremos O1, O2, O3, O4, O5. En el siguiente suceso aleatorio hemos tenido 10 pacientes con tipo de raza mestizo: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 y M10. Una vez los aleatorios, procedemos a sacar la propiedad aleatoria con la siguiente fórmula: P de A es igual al número de personas que tenemos con el tipo de raza afroecuatoriana, que en este caso sería 10 sobre 25. 25 es el número de personas encuestadas en total. Esto me da un total del 0.4. La siguiente sería: probabilidad de B es igual al número de personas que en el tipo de raza seleccionaron otros, que en este caso sería 5 sobre 25. Esto me da un resultado del 0.2. Y por último, probabilidad de C. Esto es igual al número de personas que seleccionaron el tipo de raza mestizo, que en este caso sería 10 sobre 25. Esto me da un total de 0.4. A continuación voy a proceder a entrevistar a 3 diferentes pacientes sobre el tipo de sangre que poseen. Señora Paciente Elena, 1. buenas tardes. Voy a realizarle una encuesta para saber qué grupo sanguíneo tiene usted. A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, AB positivo, B positivo o B negativo. A positivo. Muchas gracias. Paciente 2. Buenas tardes, señora María. A continuación voy a realizarle una encuesta para saber qué tipo de sangre tiene usted. Le voy a dar algunas opciones: A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, AB positivo, B positivo o B negativo. A negativo. Buenas tardes, Paciente señora 3. Luisa. A continuación voy a realizarle una encuesta para determinar qué grupo sanguíneo es usted. Le voy a dar algunas opciones a elegir: A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, AB positivo, B positivo o B negativo. O positivo. Muchas gracias.
tardes. A continuación voy a realizar un ejemplo de cómo calcular una probabilidad clásica. Para ello, hemos realizado un experimento aleatorio en donde vamos a realizar una encuesta a diferentes pacientes de la ciudad de Quito, obteniendo un valor total de 24 personas encuestadas. En el siguiente ejemplo, hemos seleccionado los siguientes tipos de sangre. Entre ellos tenemos A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, AB positivo, B positivo y B negativo. A continuación identificamos las siguientes variables de los diferentes tipos de sangre: A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, AB positivo, B positivo y B negativo. A continuación vamos a realizar tres diferentes tipos de sucesos aleatorios. El primero es seleccionar pacientes con tipo de sangre A positivo, teniendo como resultado en nuestra encuesta de un total de 4 personas con este tipo de sangre. Entonces, nuestro primer suceso aleatorio A es igual A positivo 1, A positivo 2, A positivo 3 y A positivo 4. Nuestro segundo suceso, seleccionamos a pacientes dentro del grupo de sangre positivo, obteniendo B, que es nuestro segundo suceso, obteniendo un valor de 4 personas con tipos de sangre A positivo, A positivo 1, A positivo 2, A positivo 3, A positivo 4. Nuestro siguiente tipo de sangre positivo, tenemos 7 personas con tipo de sangre O positivo. O positivo 1, O positivo 2, O positivo 4, O positivo 5, O positivo 6 y O positivo 7. Tenemos un valor total de 4 personas con AB positivo. AB positivo 1, AB positivo 2, AB positivo 3, AB positivo 4. Y por último tenemos 2 personas encuestadas con el tipo de sangre B positivo. B positivo 1 y B positivo 2. En total, de nuestro segundo suceso aleatorio con tipos de sangre A positivo, tenemos un valor de 17 personas. Nuestro tercer suceso aleatorio, seleccionamos a pacientes con tipo de sangre A negativo, obteniendo un valor total de 3 personas con este tipo de sangre. Nuestro tercer suceso, A negativo 1, A negativo 2 y A negativo 3. Una vez finalizado con nuestros sucesos aleatorios, a continuación vamos a calcular la probabilidad clásica utilizando la siguiente fórmula, que es nuestra probabilidad A, el número de casos de las personas encuestadas para el número total de nuestros casos, obteniendo un valor total de 0,17. Probabilidad B,
que es igual al número de casos de nuestro suceso aleatorio dividido para 24, que es el número de las personas encuestadas, obteniendo un valor total de 0,70. Y probabilidad C, que tenemos 3 casos en nuestro suceso aleatorio dividido para 24, obteniendo un valor total a 0,13. Para verificar que nuestra probabilidad clásica esté correcta, debemos sumar todos los resultados obtenidos y nos tiene que dar un valor total a 1. Esto ha sido todo en cuanto a la explicación de nuestro ejemplo de probabilidad y de sucesos aleatorios. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Huerta, soy estudiante de la Facultad de Enfermería. A continuación voy a realizar una encuesta sobre qué síntomas han presentado después del COVID. Los síntomas siguientes son fiebre, fatiga, dolor corporal, ninguno. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Huelca, soy estudiante de la Universidad Metropolitana del Ecuador de la Facultad de Enfermería. A continuación le voy a realizar una encuesta sobre los posibles síntomas que ha presentado después de haber tenido COVID. Hemos seleccionado los siguientes síntomas: fiebre, dolor corporal, fatiga, ninguno. Fatiga. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Huelca, soy estudiante de la Universidad Metropolitana del Ecuador de la Facultad de Enfermería. A continuación le voy a realizar una encuesta sobre los posibles síntomas que ha presentado después de haber tenido COVID. Los síntomas que hemos seleccionado son fiebre, dolor corporal, fatiga, ninguno. Tos seca, Kevin. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. A continuación voy a realizar un ejemplo de cómo calcular una probabilidad clásica. Para esto, hemos realizado un experimento aleatorio donde vamos a seleccionar un paciente de una encuesta realizada a las personas de la ciudad de Quito, con un total de 26 personas encuestadas. A continuación, hemos seleccionado los siguientes síntomas, que son fiebre, tos seca, fatiga, dolor corporal y ninguno. Para identificar de mejor manera nuestra muestra, hemos determinado las siguientes variables, que son fiebre igual a F, tos seca igual a T, fatiga igual a F a T. Le he puesto F a T para no confundirnos con la primera, ya que contiene una F igual al inicio de la palabra. Tenemos dolor corporal igual a D. Y por último tenemos ninguno, que está representado con una N. A continuación, hemos realizado 3 sucesos aleatorios. Nuestro primer caso es seleccionar un paciente que ha presentado el síntoma fatiga. Según nuestra encuesta, hemos obtenido 4 resultados de pacientes que presentaron este síntoma. Entonces sería igual a F a E1, F a E2, F a E3 y F a E4. Nuestro siguiente suceso aleatorio es seleccionar un paciente que no presentó ningún síntoma. Entonces sería igual a B igual N1, N2, N3, N4, N5, N6
7 y N8. Nuestro último suceso aleatorio es seleccionar un paciente cuyo índice de identificación sea un número impar. Para esto vamos a representar de la siguiente manera. Sería C igual a F1, F3, F5. Tenemos T1, T3. Tenemos F, FA, T1, FA, T3. Tenemos T1, T3, T5. Y por último tenemos N1, N3, N5 y N7. Una vez finalizado con los sucesos aleatorios, voy a realizar la fórmula para calcular la probabilidad clásica, que en este caso sería probabilidad de A, que serían los casos favorables para el número total de casos. De acuerdo a nuestra encuesta, tenemos los siguientes datos, que sería 4 dividido para 26, dándonos como resultado 0,15. En nuestra siguiente probabilidad tenemos que sería la probabilidad de B, sería 8 dividido para 26, dándonos como resultado 0,31. Y en nuestra última probabilidad, que en este caso sería probabilidad de C, tenemos los siguientes datos, que es 14 dividido para 26, dándonos como resultado 0,54. Para verificar que nuestra probabilidad clásica esté correctamente, debemos sumar los resultados y nos tiene que dar como resultado final 1. Esto ha sido todo con respecto a la probabilidad clásica y los sucesos aleatorios. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Ahora voy a realizar un ejemplo sobre la probabilidad clásica. Como lo mencioné anteriormente, la probabilidad es un método donde se obtiene la frecuencia de un acontecimiento determinado mediante la realización de un experimento aleatorio, donde se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables. Ahora, nuestro experimento aleatorio se trata de seleccionar un paciente de una encuesta realizada a la Clínica San Cristóbal de Quito. A continuación, en el siguiente recuadro, les voy a mostrar la temperatura de las personas después de haber tenido COVID-19. Entonces, vamos a realizar el cuadro, donde aquí vamos a poner la temperatura y a continuación los pacientes que fueron encuestados. Ya. Aquí tenemos la temperatura de los siguientes rangos, donde tenemos la temperatura de 35 grados, 36 grados y 37 grados. Donde 35 tenemos un promedio de 10 pacientes encuestados, 36 tenemos 18 y 37 tenemos 9, dándonos eso como resultado total a 37 personas que fueron encuestadas. Buenas tardes, le voy a realizar una pregunta. Usted, después de haber tenido COVID, ¿cuál saturación presenta actualmente? Tengo 95 de saturación. Me parece que ya es normal. Sí, es una saturación normal. Buenas tardes, paciente Estrella. Le voy a realizar una pregunta. Usted, después de haber tenido COVID, ¿qué saturación presenta actualmente? Actualmente tengo normal, que es una saturación de 96. Muy amable. En el siguiente experimento aleatorio hemos seleccionado pacientes de nuestra encuesta que realizamos en Quito. La pregunta es, ¿qué saturación presenta después de haber obtenido COVID?
dándonos como resultado 94, 95, 96 y 97 de saturación. A continuación presentamos los sucesos aleatorios. Nuestro primer suceso aleatorio es 94. Tenemos 8 pacientes que presentan este tipo de saturación. Tenemos que colocar el 94 8 veces. En nuestro siguiente suceso aleatorio presentan una saturación de 95. Hemos encontrado 4 pacientes con este tipo de saturación. Y en nuestro suceso C tenemos 10 pacientes con la saturación 96 y 97. Después de esto procedemos a hacer nuestra probabilidad clásica, anotando nuestra probabilidad de nuestro primer suceso. Sería 8 de nuestro primer suceso aleatorio sobre 22, que es el número de personas encuestadas, dándonos como resultado 0.36. En el siguiente suceso aleatorio volvemos a repetir lo mismo. 4 pacientes que tuvimos con saturación 95. Lo dividimos por el número de pacientes, que es 22, dándonos como resultado el 0.18. Y por último, en nuestro suceso aleatorio C, tenemos 10 pacientes sobre 22. Esto nos da como resultado el 0.45. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Escorza y el día de hoy nos encontramos en el Hospital IES Quito Sur, en donde vamos a realizar una encuesta a 38 pacientes, en donde haremos nuestra prueba de probabilidad acerca del peso que tienen los pacientes después de haber adquirido COVID-19. Síganme. Buenas tardes. Bueno, ya nos encontramos aquí en el Hospital IES Quito Sur, en la sala de recuperación. Vamos a hacerle la entrevista a los pacientes. Señora Luisa, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Escorza y voy a calcular su peso para ver cuál es el de este momento, ¿sí? ¿Usted cree que, por favor, póngase de pie? ¿Usted cree que su peso se mantiene o ha bajado o ha subido después de adquirir esta enfermedad? Sí, he bajado. ¿Ha bajado de peso? Sí. ¿Se acuerda cuánto pesaba? Sí, 68 kilos. Bueno, vamos a calcular en este momento. Por favor. ¿Listo? Muchas gracias. Sí, efectivamente, usted está pesando en este momento 63 kilogramos. Vamos con la siguiente paciente, por favor. Buenas tardes, señora Elena. Mi nombre es Evelyn Escorza y voy a calcular su peso, ¿sí? ¿Se acuerda cuánto estaba pesando usted antes de tener COVID? No me acuerdo. ¿No se acuerda? Bueno, voy a revisar en su expediente clínico cuánto estaba pesando anteriormente. Señora Elena, usted estaba pesando 66 kilogramos. Vamos a ver en este momento cuánto está pesando. Por favor, necesito que se ponga de pie. Eso. Muchas gracias. Y efectivamente, está pesando en este momento 63 kilogramos, señora Elena. ¿Ha bajado de peso? Estoy bajado de peso. Muchas gracias. Después de haber realizado la entrevista en 38 pacientes, obtuvimos como resultado en nuestro espacio muestral referente al peso, obteniendo valores entre 59 a 66 kilogramos. Bueno, a continuación vamos a calcular nuestra probabilidad. Como mencioné anteriormente, los resultados de nuestro espacio muestral fue entre los valores de 59 a 66 kilogramos. Y a continuación elegimos 3 sucesos aleatorios. Como mencioné anteriormente, utilizamos 3 sucesos aleatorios. Nuestro primer suceso es elegir entre los pesos entre 59 y 61 kilogramos, obteniendo un resultado de 4 personas con 59 kilogramos y 5 personas con 51 kilogramos. Nuestro segundo suceso es entre 60 y 63 kilogramos, obteniendo un resultado
de 3 personas con 60 kilogramos, de 7 personas con el peso de 62 kilogramos y 9 personas con el peso de 63 kilogramos. Nuestro tercer suceso aleatorio es entre el peso de 64 kilogramos hasta 66 kilogramos, obteniendo como resultado 4 personas con 64 kilogramos y 5 personas como resultado del peso de 66 kilogramos. A continuación vamos a calcular la probabilidad clásica. ¿Cómo la calculamos? Pues dividimos el número total de cada uno de nuestros sucesos aleatorios para el número total de personas encuestadas. En el caso de nuestro primer suceso aleatorio, probabilidad A es igual. Tuvimos un resultado de 9 y lo dividimos para 38, obteniendo el valor de 0,23. Nuestra probabilidad B, obtuvimos el valor total de 19 personas dividido para 38, obteniendo un valor de 0.5. Y nuestra probabilidad C, obtuvimos un valor total de 10 personas dividido para 38 y obtuvimos un valor de 0.26. Para calcular y para comprobar que nuestra probabilidad es correcta, nos tiene que dar el valor sumando ya todos los resultados a 1. Esto ha sido todo en cuanto a sucesos aleatorios y probabilidad. Muchas gracias. Desde las instalaciones del Hospital IES Quito Sur, reporta Evelyn Escorza. Como conclusión, durante este periodo hemos aprendido que uno de los primeros pasos que se realizan en cualquier estudio estadístico es la tabulación de los resultados, es decir, recoger la información de la muestra resumida en una tabla. También se concluye que es importante seguir indagando sobre la influencia de las variables en el paciente hospitalizado para evaluar su cuidado y así obtener resultados más generalizables. Se le llaman medidas de tendencia central a los valores que tienden a situarse en el centro del conjunto de datos ordenados respecto a su magnitud. Su objetivo es resumir y sintetizar un conjunto de datos mediante un único número o unos pocos. La base de datos son muy importantes y muy útiles cuando tienen que guardar y organizar mucha información. Como otra conclusión tenemos que la estadística inferencial es una rama de la estadística que estudia el comportamiento y propiedades de una muestra para poder generalizar los resultados obtenidos, basándose en la probabilidad. Este tipo de estadística permitirá al investigador recolectar datos importantes para el estudio de situaciones y dar respuestas a los problemas de una forma útil y significativa. Gracias.